Bueno, ante todo, quiero agradecer de todo corazón una vez más a la Fundación Hispano-Cubana por tener la gentileza de ofrecernos su espacio, como siempre, que se ha mantenido en la vanguardia de la solidaridad con el movimiento de resistencia cívica pro democracia dentro de Cuba. Como se llama la conferencia del Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia, 20 años de lucha cívica por la libertad. Y no se trata de hacerle apología a un movimiento, se trata un poquitico de ir a la reflexión con la historia de manera sinóptica para observar de qué manera la juventud cubana, a pesar de que se dice que la dictadura de Cuba ha durado 52 años, se ha mantenido bajo un régimen de terror psicológico, de desinformación y de terror, y ha logrado neutralizar un poco que ese movimiento de resistencia de masa que a lo largo de la historia del país se pudo observar en otras generaciones de jóvenes cubanos. Y el compromiso comienza mucho antes de la República. Comencemos, por ejemplo, a mencionar, vale la pena mencionar el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina en 1871, mucho antes de Martí. Ya los jóvenes, quizás muchos jóvenes que no registró la historia, porque este acontecimiento histórico está registrado como el primer acto de barbarie contra el movimiento estudiantil contestatario en Cuba, porque esos universitarios de medicina en 1871 eran jóvenes que manifestaron ciertas inquietudes y la colonia, el cuerpo de voluntarios utilizó cualquier pretexto para llevarlo a la pena capital, a la pena de muerte. Y luego vemos que en Martí, con solo 16 años, mucho más adelante, con solo 16 años, ingresa al presidio político, siendo un adolescente. Hoy una persona de 16 años es un niño en Cuba o en cualquier parte del mundo, es una persona que apenas está en la puerta, ni siquiera ha llegado a alcanzar el génesis de la madurez. Y ya Martí estaba en el presidio político, tuvo que también ir a declarar su amigo Fermín Valdés Domínguez, los jóvenes que durante la guerra contra el colonialismo español, cientos de miles de jóvenes que participaron y colaboraron en esa lucha emancipatoria cubana. Luego viene el periodo de la República y vemos que nace la República con sus defectos y con sus imprecisiones, como toda persona que nace, crece, se reproduce y no muere. La República, por supuesto, no ha muerto, está lastimada, está herida, pero no de muerte. Y vemos cómo aparecen en 1925 como el primer intento de autoritarismo en Cuba con la dictadura de Gerardo Machado. Y aparece el Directorio Estudiantil Universitario. Y mucho antes Julio Antonio Mella, que paradójicamente, inspirado en el movimiento de la Revolución Mexicana, que transmite en toda América Latina un movimiento de revuelta emancipatorio para romper con los esquemas del escolasticismo eclesiástico, contra los dogmas y el conservadurismo de la Iglesia Católica en América Latina, como en toda América Latina, en Córdoba, por ejemplo, en Argentina, que son los primeros, prende la llama de un movimiento, un ideal renovador, comprometido más bien con la justicia y mayor espacio de libertad. Y es así el movimiento de reforma universitaria en Córdoba, en Argentina, que prende por todo el sur hacia el centro y cubre toda América Latina con todos estos movimientos y comienza a establecerse una serie, a través de una cadena de revueltas universitarias que llega a Cuba. Y menciono a Julio Antonio Mella porque es una paradoja de la historia que un joven cubano comprometido con un ideal que más bien hoy le tocó ser una corriente de pensamiento que lamentablemente le tocó condenar a nuestra patria a 52 años de tiranía totalitaria, unos le llaman autoritaria, otros, y esas combinaciones de términos que representan lo más recalcitrante del pensamiento gris de la conciencia universal, como lo fue el fascismo, como lo fue el extremismo de la Revolución Francesa y todos esos ismos
que llevan también los fundamentalismos religiosos y que han llevado a expresión de barbarie y holocausto contra la humanidad. Y que Julio Antonio Mella, inclinándose por el marxismo, por una teoría más bien estalinista de pensamiento, acoge este movimiento revolucionario, emancipador de América Latina, de Córdoba, lo lleva a Cuba y funda la Reforma Universitaria en Cuba, funda el movimiento de autonomía universitaria y comienza la lucha contra Gerardo Machado. Luego aparece la palabra directorio, que se convierte en una vanguardia. A partir de ese entonces, los directorios estudiantiles, que son 4 hasta el momento ante el triunfo de la llamada del triunfo popular de la Revolución Cubana, el triunfo popular, porque digo triunfo popular porque fue un triunfo del pueblo, porque Fidel Castro en el movimiento 26 de julio fueron los que liberaron a Cuba de un golpe de Estado ni de una dictadura. Si Fidel Castro no hubiese tenido el apoyo de los estudiantes, de los campesinos, de los jóvenes obreros y del estudiantado y del pueblo en general, el movimiento 26 de julio, joven en sí, no hubiese llegado a alcanzar la victoria. Por eso le llamo no el triunfo el triunfo popular, porque fue un triunfo del pueblo de Cuba para liberarse de un dictador que en ese momento desacertadamente gobernaba el país. Y vemos cómo aparecen los directorios estudiantiles revolucionarios y aparecen nombres como Gabriel Barceló, Rubén Batista Rubio, Aureliano Sánchez Arango, Eduardo Chiván, Tony Barona, etcétera. Jorge Val, que por ahí está vivo, de los últimos directorios, este fue del 60, y aparecen los 4 directorios. Primero el del 1927, que es el primer directorio, que se funda para enfrentar la prórroga de poder, el intento autoritario para perpetuarse en el poder inconstitucionalmente por parte de Gerardo Machado. Bien, estos jóvenes fueron los protagonistas de la revolución del 33, porque sin ese directorio, que con el apoyo del sindicalismo en Cuba, en la época, con la huelga general, pero con una vanguardia que se llamaba Directorio Estudiantil Universitario, no se hubiese logrado desplazar al dictador Gerardo Machado. Y vemos que luego, en la década del 50, cuando Fulgencio Batista da el golpe de Estado, ¿quiénes son los primeros que toman las calles? Los estudiantes. Y vemos una cadena histórica de continuismo, de compromiso cívico con la historia de la nación, con esa generación que está comprometida desde siempre, desde antes, desde hoy, y desde mañana y desde el futuro, con un compromiso de libertad y de esperanza y de mayor espacio de prosperidad para la nación. Pensamiento más bien renovador, no comprometido con el hermetismo, no comprometido con el conservadurismo, no comprometido con el escolasticismo, con el dogmatismo, sino comprometido con un pensamiento evolucionista, vanguardista y renovador de toda sociedad moderna, de toda sociedad abierta, de toda sociedad democrática. Y aparece en 1956 el directorio, este directorio con la Federación Estudiantil Universitaria y su líder Máximo José Antonio Echeverría, entre otros. Aparece otro directorio, el directorio revolucionario, que luego se le llamó el 13 de marzo, para combatir la dictadura de Fulgencio Batista. En 1960, luego de este triunfo popular, finalmente el pueblo de Cuba logra liberarse de la dictadura de Fulgencio Batista, aparece la figura de Fidel Castro como un líder también estudiantil y toma el poder, y ya toda la historia ustedes la conocen, hasta dónde ha llegado, pero aparece nuevamente en 1960 otro directorio que cuando Fidel Castro llega al poder y toma otro rumbo, pues hay un movimiento, hay una representación de esos jóvenes que vuelve a enfrentar el curso autoritario
y marxista, leninista, una inclinación izquierdista hacia la extrema izquierda de la Revolución Cubana. Y es este movimiento que a través de la violencia va al Escambray y otra parte en Pinar del Río y otra parte en las montañas del oriente de Cuba, y también desafía este nuevo lastre de gobierno autoritario en nuestro país. Luego, este movimiento es aplastado con el apoyo militar del imperio estalinista soviético y el estado de terror desatado por Fidel Castro, y queda como que silenciado luego de un proceso de adoctrinamiento y de terror psicológico, un proceso que llevó a una nueva generación de cubanos, un estado de terror psicológico, un estado de enajenación, de alienación y de neutralización de las inquietudes del pensamiento juvenil cubano en Cuba, de los estudiantes. Viene un proceso de transformación de los programas de estudio y un proceso de adoctrinamiento forzado para llevar a una fórmula de conducta en las nuevas generaciones de cubanos para evitar otro movimiento, otro que llegue a un alcance como los directorios anteriores, porque Fidel Castro combatió las dictaduras desde la universidad y sabe lo que significaba las inquietudes de esos años de vida y los compromisos de los estudiantes con la libertad de Cuba, y sabe perfectamente, un hombre que se ha estudiado muy bien la historia de Cuba, independientemente que la ha manipulado, pero la conoce perfectamente, y tomó todo tipo de medidas para neutralizar y silenciar este movimiento de resistencia cívica. Entonces hubo una etapa que crea él de silencio hasta, digamos, cuando aparece ya el movimiento de derechos humanos en Cuba, que no todavía se vislumbra un movimiento estudiantil universitario que le salga al paso a la última dictadura para decir, aquí está la nueva generación que continúa, que hereda la bandera de Echeverría, de Mella, de Eduardo Chivá, de Tony de Varona, de Rubén Batista Rubio, de los estudiantes de medicina, y de otra tradición que de manera sinóptica, sin profundizar mucho en la historia, le doy para llegar hasta dónde quiero llegar con lo que ha sido el movimiento cubano de jóvenes por la democracia, que nace en 1991, hace 20 años, un 16 de julio de 1991.